Buenas tardes. Nuevamente los saludo con el gusto de siempre. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva materia sobre derecho que se titula Derecho Procesal Constitucional. Con esta materia se da inicio el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho. Este es el primer video y va encaminado a analizar la unidad número 1. El temario es establecer una pequeña introducción, hablar sobre el concepto del derecho procesal, los antecedentes históricos del derecho procesal en México, en Norteamérica, en Italia y España. Cabe destacar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de derecho procesal constitucional, a nosotros nos establece que es una forma en que la propia Constitución Federal tiene establecido en su propio texto el cómo y el cuándo debe de proteger su propia supremacía. Es decir, el derecho procesal constitucional, como su nombre lo dice, es un juicio que en el caso particular vamos a analizar y a referirnos al artículo 105 constitucional, por lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad y por lo que se refiere a las controversias constitucionales. Pero es muy importante señalar que este solamente es un medio de control constitucional, el que vamos a abordar. Aquí vamos a analizar cuando una autoridad en su actuar lleva a cabo actos que están infiriendo en la competencia de otra autoridad. Es decir, que lleva a cabo actos de tal forma en que está invadiendo la competencia de otra institución pública. Aquí cabe establecer también, en el artículo 105 constitucional, en su fracción primera nos habla acerca de las que son las controversias, insisto, controversias constitucionales. Y en la fracción segunda, acciones de inconstitucionalidad. Pero en relación a las controversias constitucionales, cuando hablamos de que en el actuar de una autoridad invade la competencia de otra autoridad, estamos hablando nosotros únicamente de actos, pero también hay leyes que en su proceso legislativo están invadiendo o invaden la esfera de competencia de otra autoridad. Por el solo hecho de que se trate de una ley, no quiere decir que solamente las acciones de inconstitucionalidad se refieran a leyes, a la publicación de leyes en general. Para que sea una acción de inconstitucionalidad, la publicación, ojo, repito, hasta la publicación es cuando se puede promover la acción de inconstitucionalidad. Pero cuando esa ley, esa norma jurídica, atente contra los principios rectores de nuestra Constitución Federal. Pero si una ley general, una ley en su desarrollo, en su proceso legislativo, invade la competencia de una entidad pública o de algún otro órgano del Estado, no va a ser acción de inconstitucionalidad, sería controversia constitucional. Por eso se habla que en la fracción primera que la controversia constitucional se refiere a actos o normas que vulneren la esfera de competencia de las autoridades. Insisto, autoridades.
si el afectado fuera un individuo, un particular, un gobernado, como ustedes como alumnos, como ustedes individuos como parte de la sociedad, como yo como persona también como catedrático, fuéramos los afectados, ahí no procedería ni la controversia constitucional ni la acción de inconstitucionalidad. Ahí procedería el juicio de amparo. Cabe señalarlo y quiero que quede completamente claro. Bien, aquí estamos hablando de que el derecho procesal constitucional, como lo estamos señalando e indicando, es como una premisa de nuestra Carta Magna que se encarga de establecer los principios básicos mediante los cuales se busca la supremacía del texto constitucional federal mexicano. Hacemos hincapié, nos vamos a referir a la Constitución mexicana, nada más. No vamos a analizar del punto de vista del fondo del problema otro tipo de instrumentos jurídicos. Los vamos a tomar como referencia, como parte histórica. ¿De dónde viene el derecho procesal? Pero cuando ya hablamos nosotros sobre el derecho procesal constitucional, nos vamos a hacer referencia también de algunos otros países, pero únicamente eso, un antecedente, una referencia, pero vamos a ponerle mayor énfasis y atención a el derecho procesal constitucional mexicano. El derecho procesal constitucional, como todos los demás procesos, este es un juicio en el cual se accede a la justicia mediante los principios fundamentales de bilateralidad y contradicción, la aportación y desahogo de pruebas, de los fundamentos y motivaciones en las resoluciones judiciales y finalmente la ejecución de la sentencia recaída en el juicio constitucional. Es decir, aquí hay parte demandante, parte demandada, parte actora, parte demandada. Insisto, autoridades. Artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal. ¿Cuándo no procede la controversia constitucional? No procede en asuntos de materia electoral. ¿Quién resuelve las controversias constitucionales? Las resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, el derecho procesal constitucional cuenta con tres partes. La primera de ellas es la parte general, es decir, es la fusión entre el derecho constitucional que deriva de esta nueva rama procesal, porque realmente, aun y cuando tenemos antecedentes muy importantes, no deja de ser una rama novedosa con el cual nosotros estamos tratando de llevar a cabo la preservación por conducto de los ministros de la Suprema Corte, la preservación de la supremacía de nuestra Constitución. También cuenta con una parte positiva. En esta parte se estudia la realidad de cada país derivado de la autonomía a los congresos, tanto federal como estatal. Pero cuando hablamos del Congreso, en el ámbito federal nos referimos al Congreso de la Unión, en México. Y cuando hablamos de las entidades federativas nos referimos a los congresos del Estado. Llámese Congreso del Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de Nayarit, del Estado de Sonora, del Estado de Chihuahua, del Estado de Baja California Sur, del Estado de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo, etc. A esos me refiero. Son los órganos legislativos, los diversos congresos que se encuentran inmersos y forman parte de nuestro país. Y también con este tipo de mecanismo lo que se pretende es que todas esas figuras, todas esas leyes que fueron creadas por los órganos legislativos no sean contrarios a los postulados de nuestra Constitución Federal. Como concepto,
Eso solamente es una idea. Es un ordenamiento jurídico constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan una serie de actos sucesivos que se encuentran íntimamente relacionados entre sí y que además se desarrollan de una manera coherente, de una manera ordenada, tendientes a la obtención de un pronunciamiento judicial, llámese sentencia, y al cumplimiento de la misma. Este pronunciamiento lo lleva a cabo un juez, y el cual está acompañado dentro del procedimiento por las partes en el juicio, es decir, parte actora, parte demandada, parte demandante, parte demandada. Y desde luego existen también otros sujetos procesales dentro del juicio. Puede ser que existan peritos, que existan el desahogo de prueba de testigos, etcétera. Esto es con el objeto de resolver las controversias mediante la aplicación del derecho. Los antecedentes históricos, aquí cabe destacar, esta unidad únicamente viene siendo introductoria. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de México, pero de una manera muy general. Vamos a hablar también de los antecedentes históricos en relación al derecho procesal en Estados Unidos, como en Italia y de España. Pero esto lo vamos a estar viendo de una manera muy somera, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa es ver específicamente ya la parte sustantiva del derecho procesal en México. Bien, decíamos, en México el derecho procesal apenas tiene poco más de 200 años y de todos es conocido de que la cuna del derecho que se aplica en México pues viene precisamente de el derecho romano desde la época cristiana. El derecho procesal tiene una íntima relación con el derecho privado y además el derecho procesal en México pues es muy común con todos los cuerpos procesales o leyes procesales aplicables a otras materias. En sí, el tronco común del derecho procesal, tanto civil como penal, administrativo, pues viene siendo lo mismo, tomando como fundamento constitucional pues el segundo párrafo del artículo 14, donde se deben de reunir, entre otras cosas, con las formalidades esenciales del procedimiento. Y bien, el derecho procesal ha tenido mucha trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico, ya que desde la época colonial hemos visto, inclusive desde la época del origen precortesiano, se incidieron con posterioridad a la conquista y se aplicaron en forma restringida a través de su reconocimiento por leyes españolas. Aquí encontramos nosotros que en la época de la conquista española a nuestro país, las leyes que tenían vigencia con respecto a los juicios precisamente eran las leyes españolas. Sin embargo, ya de todos es conocido que a través del movimiento independentista y cuando aparece en 1812 la Constitución de Cádiz y que tuvo una vigencia de 2 años aproximadamente, de 1812 a 1814, y posteriormente en 1816 se vuelve a retomar la Constitución de Cádiz como nuestro primer ordenamiento jurídico constitucional, y es hasta 1824 cuando aparece ya nuestro primer ordenamiento constitucional como un estado independiente. Y además la historia nos lo ha dicho que hemos tenido que pasar por muchos problemas de tipo social en cuanto a la evolución jurídica para llegar hasta hoy nuestros días, lo que hoy viene siendo nuestra Constitución Federal y todas las
leyes que de ella están emanando. La historia mexicana en el derecho procesal, en el derecho constitucional, no ha sido nada fácil. Desafortunadamente se ha tenido que derramar muchísima sangre de muchos mexicanos, precisamente, y de otros no siendo mexicanos, a aquellas personas que venían con la finalidad de invadirnos, de adueñarse de nuestro territorio. Por eso es que debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestra casta, de nuestra estirpe de indígenas, que fuimos conquistados por la corona española, pero finalmente nuestros orígenes siguen prevaleciendo de una manera sumamente importante. Pues bien, vamos a hablar, pues aquí es hacer una breve referencia de lo que viene siendo el common law, la ley común, la influencia que tuvo el Reino Unido en Estados Unidos en su sistema jurídico. ¿Por qué razón? Porque de todos es conocido que Inglaterra era quien dominaba a Estados Unidos, a Norteamérica. El common law, el origen es precisamente de corte inglés, y era el que prevalecía en el desarrollo del país, del estado estadounidense, cuando las 13 colonias a fines del siglo XIX fue cuando declararon su independencia del Reino Unido. Y precisamente su desarrollo jurídico posterior a la independencia se vio fuertemente marcado por Inglaterra, derivado de que de Inglaterra heredaron el derecho común. Es decir, ¿qué es el derecho común? El derecho civil. Es como un sistema procesal en Estados Unidos, y que derivado de ello se llevó a cabo la unificación de las 13 colonias, mismas que se separaron de Inglaterra, como se los comentaba hace unos momentos, y desde luego ellos superando su identidad cultural, que se fue moldeando mediante un sistema jurídico. Pero no solamente estamos hablando de una identidad cultural, sino que también esto fue derivado de la diversidad cultural que Estados Unidos tuvo y sigue teniendo hasta nuestros días. Pero vemos nosotros de que el procedimiento jurídico ha sido parte fundamental para el fortalecimiento del desarrollo de este país. Y como les decía hace unos momentos, el derecho común les ha ayudado a desarrollarse en casos previos, en decisiones previas a asuntos similares. Es decir, en el sistema jurídico procesal en Estados Unidos se maneja mucho lo que vienen siendo los antecedentes. A un caso similar, una pena similar. A una sentencia similar se toman como referencia precisamente los aspectos muy particulares que sean coincidentes con el asunto que están tratando de enjuiciar o que están enjuiciando para efecto de sentencia, y toman como antecedentes. Es en cierta medida como lo estamos nosotros viendo en nuestro sistema jurídico nacional, donde vemos el sistema de la interpretación jurídica por parte nuestra, que viene siendo la jurisprudencia que se adopta en cuanto a la interpretación del texto constitucional, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de los ministros, o bien también por los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. En Italia, pues la cuna del derecho romano, del derecho positivo, pues esto lo vemos en ellos desde la época, desde la Edad Media, siglos después de haberse reglamentado el proceso en el sistema jurídico continental europeo, que precisamente en Europa adoptan grandes
antecedentes del derecho italiano, del derecho romano, y lo van adoptando a su nuevo sistema jurídico y lo fueron llevando a cabo a través de el tiempo. Se estableció la escuela judicialista en atención al concepto de juicio, que se considera arraigado al lenguaje procesal y que atiende a dos sentidos. Uno de ellos equivale a sentencia y el otro a proceso, ya que estos eran los postulados del derecho común, el derecho medieval e inclusive el derecho canónico, el cual este sistema se extendió a las naciones europeas a partir del siglo XIII al siglo XV de nuestra era. En cuanto a la aplicación del derecho procesal, se habla de que este tuvo un gran éxito y que en el cual se tomaron en consideración tres factores fundamentales. El científico, determinado por la reproducción, y aquí es muy importante señalarlo, por la reproducción de los estudiantes quienes aplicaban lo que adquirían ellos, lo que ellos adquirían en la preparación académica como abogados, ellos lo trasladaban a sus países de origen, porque era un lugar donde concurrían de todas las partes de Europa a formarse jurídicamente por las escuelas que tenían precisamente en Italia, y estos se encargaban de llevarlos hasta sus lugares de origen, y ahí es como ellos llevaban a cabo ya en su calidad de profesionistas, llevaban a cabo esos conocimientos y los expandían, y sobre todo de que ellos lo veían desde el punto de vista también bajo estos principios que le estaba comentando el científico, luego el principio de derecho común en la etapa del aprendizaje, y luego el principio de religioso que era determinado por los tribunales eclesiásticos, y finalmente el aspecto político, el cual mediante este tipo de instrumentos procesales a muchos monarcas lo utilizaron para superar diferencias y en relación a problemas de carácter nobiliario. Por eso ellos ya lo aplicaban en los fueros locales. Esto es a grandes rasgos lo que a nosotros nos señalan los antecedentes históricos procesales en Italia. En España, pues en España los principales aspectos procesales que encontramos es el fuero juzgo, el fuero real, las leyes de estilo, las partidas, las leyes de toro, la novísima recopilación, entre otros. Y en el siglo XIX es cuando se inicia el proceso codificado. El denominado Reglamento Provisional para la Administración de Justicia del 26 de septiembre de 1838 influyó de manera importante en la evolución histórica en la instrucción del procedimiento civil, respecto del cual se estableció la jurisdicción ordinaria de 1853, el cual modificó el proceso en sí. ¿A qué se refiere con esto? De que se establecieron de que los juicios tenían que llevarse a cabo con mayor celeridad, se tenía que llevar a cabo con mayor simplificación y sobre todo la economía procesal. Y aquí encontramos nosotros de que para obtener esos resultados, en España le dieron mayores poderes procesales al juez, mayores facultades de decisión, de interpretación jurídica. Y además, aquí hay algo muy importante que debemos señalar. Se suprimieron, mejor dicho, se disminuyeron los incidentes procesales y el acortamiento de los términos, de los plazos para interponer los recursos, para el ofrecimiento de las pruebas, para el ofrecimiento de los peritos, en fin. Entonces,
Eso es lo que ocurrió en relación a el proceso histórico de España. Pero hasta hoy nuestros días existe la ley de enjuiciamiento civil en España, que aparece en 1855, y con esta institución se establecieron las reglas que se encontraban consignadas en las antiguas leyes y reformadas estas por la experiencia y la ciencia. Y volvemos otra vez a lo mismo. Aquí todavía se refuerza la supresión de las dilaciones procesales inútiles en la sustanciación de los juicios y la aplicación de jurisprudencia, y además esto lo hacían de manera extensiva a todos los tribunales independientemente de sus respectivos fueros. ¿Qué quiere decir con esto? De que este tipo de modificación, de reformas procesales, donde suprimían las dilaciones, las cuales no eran útiles, o bien la no sustanciación de los juicios de manera sumamente extenso o en cuanto a tiempo, y hablar de la aplicación de la jurisprudencia, no solamente era en materia civil, sino era en todas las materias, llámese penal, llámese mercantil, llámese laboral, llámese, bueno, todas, absolutamente todas las materias, locales y no locales. Pues bien, con esto finalizamos el primer video en relación a la unidad número 1 de la materia denominada Derecho Procesal Constitucional, y esperamos continuar con ello. Me da mucho gusto saludarles y siempre, ya saben, a la orden.